mi mundo parecía perfecto. El matrimonio con Luis llevaba años siendo estable, o eso creía. Las sonrisas, los abrazos, las cenas juntos, todo parecía normal. Pero hubo un día en que una sensación de frío recorrió mi espalda y me susurró que algo no estaba bien. Las llamadas de Luis comenzaron a llegar tarde. El teléfono sonaba en mi bolsillo mientras él fingía reuniones de trabajo que yo nunca llegaba a confirmar. El coche regresaba con ligeras manchas de perfume que no reconocía. Y cada vez que preguntaba, Luis respondía con paciencia y sonrisas tranquilizadoras, asegurándome que todo estaba bajo control. Pero la intuición es difícil de engañar. Y un día, decidí actuar. Busqué a un detective privado, alguien que pudiera confirmarme lo que temía, o demostrarme que estaba equivocada. Su nombre era Javier. Un hombre de mirada fría y profesional, que parecía medir cada palabra antes de decirla. Señora, si quiere saber la verdad, puedo conseguirla, dijo, mientras tomaba notas en su libreta de cuero. Pero debo advertirle, la verdad no siempre es lo que esperamos. Le pagué sin dudar. Cada euro que entregué fue un paso hacia la claridad, y hacia el abismo. Durante días, Javier siguió a Luis, revisó movimientos, habló con personas que parecían desconocidas. Y cada pequeño hallazgo era un martillazo en mi corazón. Mensajes borrosos, reuniones nocturnas, nombres que no reconocía. El mundo que había construido con Luis comenzó a tambalearse, como un castillo de cartas bajo el viento. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Javier me llamó a su oficina, un lugar pequeño con paredes cubiertas de fotografías, informes y registros. Señora, dijo, tengo la información que pidió. Pero debo ser honesto, lo que voy a decirle podría cambiarlo todo. Sentí un nudo en el estómago. Dímelo, susurré, con la voz temblando. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Javier suspiró y comenzó a hablar. Luis no la está engañando, al menos, no de la manera que usted piensa. Lo que descubrí es diferente, y requiere que escuche cada detalle cuidadosamente. Y así comenzó la historia que cambiaría mi percepción del amor, la traición y la verdad. Una historia donde las apariencias engañan, donde el miedo y la sospecha esconden secretos devastadores, y donde la confesión de un hombre puede alterar para siempre una vida construida sobre certezas. La oficina de Javier estaba silenciosa, salvo por el sonido de su bolígrafo recorriendo el papel mientras anotaba cada detalle de la investigación. Yo estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. Señora, comenzó Javier, debo ser honesto. Los hechos que encontré sobre Luis no encajan con una simple infidelidad. Hay algo más profundo, más complicado, que involucra a su esposo y a otras personas que jamás imaginaría. Javier me mostró fotografías discretas, mensajes parcialmente borrados y recibos de lugares que yo desconocía. Al principio, todo parecía confirmar mis peores temores, cenas clandestinas, llamadas extrañas, encuentros fuera de horario. Pero mientras revisábamos los documentos con cuidado, comenzó a aparecer un patrón distinto. Mire, dijo Javier señalando un recibo. Este restaurante al que acudió Luis varias veces no corresponde a citas románticas. Son reuniones discretas con personas que parecen trabajar en un proyecto secreto. Su esposa, quiero decir, usted, nunca estuvo involucrada, pero es importante que entienda que Luis ha estado protegiendo información delicada. Sentí como la sospecha y la confusión se mezclaban en mi interior. ¿Protegiendo información? Pregunté, intentando mantener la calma. ¿Qué clase de información? Javier respiró hondo y continuó. No puedo dar todos los detalles todavía. Pero lo que descubrí indica que Luis está ocultando algo por un motivo noble. No por deseo de traición, sino para proteger a su familia. Cada palabra que decía parecía un alivio y una tortura al mismo tiempo. Por un lado, el miedo de haber sido engañada comenzaba a disiparse. Por otro, la ansiedad crecía. ¿Qué secreto podía ser tan devastador que Luis se sintiera obligado a ocultarlo durante tanto tiempo? Javier continuó mostrando más pruebas. Estos documentos, estas transferencias bancarias, incluso las llamadas con códigos, todo apunta a que está manejando algo delicado, algo que él decidió que usted no debía conocer hasta que fuera seguro. Mi mente giraba sin descanso. La ira y el resentimiento que sentía por la sospecha inicial empezaron a transformarse en intriga. ¿Por qué no me lo dijo él mismo? Pregunté, con una mezcla de frustración y miedo. ¿Acaso no confía en mí? Confía, dijo Javier,
pero no podía involucrarla sin ponerla en peligro. Algunos secretos son demasiado grandes, demasiado complejos para revelarlos de inmediato. Y hasta ahora, usted solo veía los indicios de algo que parecía traición, pero que en realidad es protección. Mientras escuchaba, comprendí que la verdad era más intrincada de lo que jamás habría imaginado. El recibo, las llamadas, las reuniones, todo encajaba en un rompecabezas que aún no podía resolver por completo. Pero una cosa estaba clara, el engaño aparente de Luis era solo la superficie de un secreto mucho más profundo, y pronto descubriría la magnitud de la verdad que él había estado ocultando. El miedo que había sentido durante semanas no desapareció, pero se transformó en determinación. Si quería entender lo que realmente estaba ocurriendo, debía seguir cada pista que Javier había reunido, aunque eso significara enfrentarse a la versión más compleja y dolorosa de la verdad. Y así, con los documentos en mis manos y el corazón latiendo con fuerza, me preparé para adentrarme en un mundo de secretos y confesiones que cambiarían mi vida para siempre. Después de la reunión con Javier, no podía dormir. Cada detalle que había visto esa tarde revoloteaba en mi mente, recibos, mensajes, fotografías, llamadas. Cada indicio apuntaba a algo grande, algo que Luis había estado guardando durante años. Mi sospecha de infidelidad empezaba a transformarse en una mezcla de curiosidad y temor. Decidí que necesitaba confrontarlo, pero de manera cuidadosa. No quería acusarlo sin pruebas, quería entender la verdad que él había decidido ocultar. Así que, esa noche, mientras la ciudad dormía, esperé a que regresara. Cuando finalmente apareció, su rostro reflejaba cansancio, pero también algo más, un peso invisible que yo aún no entendía. Luis, dije, tratando de mantener la calma. Necesito hablar contigo sobre todo lo que ha pasado últimamente. Él me miró con ojos que contenían una mezcla de culpa y alivio. Sé que sospechas, dijo, y tienes derecho a hacerlo. Pero lo que vas a escuchar no es fácil de aceptar. Tomó asiento frente a mí, y con voz baja comenzó a revelar fragmentos de su historia. Hace años, antes de casarnos, me involucré sin querer en algo que escapaba de mi control. No era algo ilegal en el sentido tradicional, pero sí peligroso. Recibí información sobre personas que podían causar mucho daño, y me comprometí a proteger a quienes amo, incluso si eso significaba mentir, ocultar cosas o aparentar traición. Cada palabra que pronunciaba hacía que mi corazón se acelerara. ¿Mentiras y ocultamientos? Pregunté. ¿Todo lo que parecía traición era solo un acto para protegernos? Sí, dijo Luis. Nunca quise que sufrieras ni que desconfiaras de mí. El recibo de la tintorería, las llamadas tardías, los lugares a los que iba, todo fue parte de un plan para mantener la seguridad de nuestra familia. Mientras hablaba, noté la sinceridad en sus ojos. No había rastro de engaño, solo un hombre atrapado entre el deber y el amor, intentando equilibrar la verdad y la protección. Pero, continuó, hay algo más que debo decirte. No podía hacerlo antes porque implicaba riesgos enormes, no solo para mí, sino para ti. Y ahora que Javier ha investigado y hemos reunido evidencias, creo que estás lista para conocer la verdad completa. Mi respiración se aceleró. Dime, susurré, temblando de anticipación y miedo. Necesito saberlo todo. Luis tomó un sobre de su bolsillo. Aquí está todo lo que debes ver, dijo. Documentos, fotos, cartas, cada pieza de la historia que he guardado durante años. La verdad no es lo que parecía. No hay amantes, no hay engaños de deseo. Solo hay secretos para protegernos de algo mucho más peligroso. Mientras sostenía el sobre, comprendí que lo que había comenzado como una sospecha de infidelidad se estaba convirtiendo en un misterio más profundo, lleno de protección, peligro y secretos que cambiarían mi vida para siempre. Y así, con el sobre en mis manos, supe que el siguiente paso era abrirlo y enfrentar la verdad que Luis había ocultado durante tanto tiempo, una verdad que alteraría todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Esa noche, con el sobre en mis manos, me senté en la sala, sola con mis pensamientos. Cada documento, cada carta, cada fotografía parecía palpitar con un secreto que estaba a punto de revelarse. Luis me había dicho que todo lo que había parecido traición era, en realidad, protección. Pero ahora debía comprobarlo por mí misma. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había cartas escritas a mano, recibos, facturas y fotografías de reuniones que yo nunca había imaginado.
Cada una contaba una parte de una historia que se extendía años atrás, una historia que Luis había llevado sobre sus hombros sin que yo lo supiera. Las cartas hablaban de amenazas sutiles, de personas que habían intentado manipularlo, de decisiones difíciles que había tomado para proteger nuestra vida y la de nuestra familia. Los recibos de tintorería, las reuniones misteriosas, las llamadas tardías, todo encajaba en un patrón. Luis estaba intentando mantenernos a salvo de algo que ni siquiera yo conocía. Mientras leía, un frío recorrió mi espalda. No era solo miedo, era la comprensión de que nuestro matrimonio había estado envuelto en un peligro invisible. Cada gesto, cada mentira aparente, había sido un acto de amor y protección. Luis se sentó a mi lado, observando mi reacción. Sé que esto es mucho para asimilar, dijo. Nunca quise que sospecharas de mí de esta manera, pero no podía contarte nada sin ponerte en riesgo. ¿Qué clase de riesgo? Pregunté, con la voz temblorosa. Necesito entenderlo todo. Él respiró hondo y comenzó a relatar detalles que jamás imaginé. Había sido involucrado en una situación donde información delicada sobre personas poderosas había llegado a sus manos. Era información que, si se divulgaba, podría poner en peligro no solo su vida, sino la nuestra. Cada decisión que había tomado, cada reunión secreta, cada mensaje que parecía sospechoso, tenía un propósito: mantenernos a salvo. Sentí una mezcla de emociones: alivio, porque no había infidelidad; miedo, porque la amenaza era real; y asombro, porque nunca había imaginado la magnitud de lo que Luis había enfrentado. Y ahora, continuó Luis, necesito que confíes en mí completamente. Javier ya ha reunido la información suficiente para que veamos el panorama completo. Pero debemos actuar con cuidado, revelar demasiado podría traer consecuencias. Mientras cerraba los ojos un momento, comprendí algo fundamental: la verdad puede ser más peligrosa que la mentira aparente, y el amor verdadero a veces requiere sacrificios silenciosos y dolorosos. Luis me tomó de la mano y dijo: todo lo que hice, lo hice por nosotros. Por nuestra familia. Por mantenernos a salvo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, entendí que la historia que había comenzado con sospechas y un detective privado estaba lejos de terminar. El secreto de Luis era profundo, peligroso y complejo. Pero por primera vez, sentí que estábamos juntas, frente a frente, listas para descubrir la verdad completa y enfrentar todo lo que viniera con ella. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y vigilancia constante. Luis y yo revisábamos cada mensaje, cada correo y cada actividad sospechosa, intentando entender el alcance del peligro que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Javier también estaba involucrado, ofreciendo detalles y seguimiento discreto. Una tarde, mientras revisaba documentos en la sala de estar, recibí un correo electrónico extraño. No tenía remitente, solo un mensaje corto. Sabemos que buscas la verdad. Detente ahora, o todo cambiará. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La amenaza era directa, y quedó claro que los secretos que Luis había protegido durante años eran más peligrosos de lo que jamás imaginé. Luis, dije, con la voz entrecortada. Esto no es un juego. Alguien nos está observando, y ahora saben que estamos buscando respuestas. Luis asintió, con el rostro tenso y serio. Lo sé, dijo. Por eso mantuve todo oculto. Cada paso que dimos antes estaba calculado para protegernos. Pero ahora debemos avanzar con cautela. Cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias graves. Esa misma noche, Javier llamó para informar sobre algo preocupante. He rastreado movimientos sospechosos cerca de su casa, dijo por teléfono. Parece que alguien está vigilando a Luis y también a usted. No sabemos sus intenciones, pero todo apunta a que la amenaza es real y activa. Sentí un nudo en el estómago. El miedo no era solo por la sospecha inicial, ni por la mentira aparente. Era por la seguridad de todos, incluida la mía. El secreto de Luis no era solo un misterio emocional, era un riesgo tangible que podía alterar nuestras vidas. Luis y yo decidimos reforzar la seguridad y planificar cada paso con precisión. Javier nos proporcionó un mapa de contactos, lugares y posibles riesgos. Cada fotografía y registro que revisábamos era una pieza más del rompecabezas que estaba a punto de revelarse. Mientras tanto, en el fondo de mi mente, surgía una pregunta inquietante. Si Luis había ocultado todo esto durante tanto tiempo para protegernos, ¿qué tan cerca habíamos estado del peligro sin darnos cuenta?
Y más importante, ¿estaríamos preparados para enfrentar la verdad completa cuando finalmente llegara el momento de revelarla? El ambiente estaba cargado de tensión. La casa, antes un refugio seguro, ahora parecía un lugar lleno de vigilancia silenciosa. Cada sombra, cada ruido leve, me hacía mirar por encima del hombro. La intriga y el miedo se entrelazaban, recordándome que el secreto de Luis era mucho más peligroso que cualquier infidelidad que hubiera podido imaginar. Y mientras nos preparábamos para el próximo paso, supe que lo que descubriremos cambiará para siempre nuestra percepción del amor, la lealtad y la confianza. El misterio estaba lejos de resolverse, y la verdadera amenaza aún acechaba en las sombras, lista para poner a prueba nuestra valentía y nuestro vínculo más fuerte, la verdad. Los días se convirtieron en una sucesión de revisiones, reuniones discretas y análisis minucioso de cada pista que Javier nos entregaba. Luis y yo ya no podíamos actuar como si nuestra vida fuera normal. El simple hecho de salir a la calle requería precaución, miradas, pasos apresurados y puertas que cerrábamos con doble llave. Cada nuevo documento revelaba fragmentos de la historia que él había ocultado, nombres, fechas, lugares, decisiones críticas. Había una complejidad detrás de todo que me hacía entender por qué había mentido, por qué había mantenido todo en secreto. No era por infidelidad, no era por traición. Era por protección y miedo. Una tarde, mientras revisábamos fotografías en la oficina de Javier, una imagen me hizo detener la respiración. Era Luis, junto a un hombre desconocido, intercambiando un sobre en lo que parecía un estacionamiento vacío. Javier explicó. Ese encuentro ocurrió hace años, pero su propósito no era criminal ni amoroso. Era una transacción relacionada con información confidencial que solo Luis podía manejar. Por eso su comportamiento parecía sospechoso, pero era una fachada para proteger a su familia. El peso de la verdad comenzaba a instalarse en mi pecho. Todo lo que parecía una traición era en realidad una capa de protección que Luis había construido con paciencia y cuidado. ¿Y si alguien descubre todo esto? Pregunté, con voz baja. ¿Si alguien lo malinterpreta y nos pone en peligro? Luis asintió, consciente del riesgo. Por eso nunca quise que lo supieras antes, dijo. La información que manejo tiene consecuencias reales. No podía arriesgar su seguridad ni la nuestra. Mientras hablábamos, mi mente no dejaba de girar. Las llamadas tardías, los viajes inexplicables, los recibos desconocidos, todo encajaba ahora en un patrón claro. Luis había estado navegando un mundo de secretos peligrosos para protegernos. Javier, viendo nuestra reacción, intervino. Ahora que saben la mitad de la historia, es crucial que continúen con cuidado. Los próximos documentos revelarán la magnitud completa del secreto, y debo advertirles, no todo es seguro o cómodo de escuchar. Luis me tomó de la mano y susurró. Confía en mí. Sé que he fallado en mostrar la verdad, pero todo lo que hice fue por amor, por protegerte. En ese instante comprendí algo que cambiaría mi percepción para siempre. La verdad no siempre es sencilla, y el amor a veces exige sacrificios que nadie ve. Y mientras abríamos el siguiente sobre que contenía las piezas más sensibles del misterio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que la revelación que nos esperaba sería devastadora, pero necesaria. El rompecabezas se estaba armando, y cada pieza que Luis había ocultado durante años comenzaba a mostrar un panorama que nunca hubiera imaginado, un secreto que no solo involucraba a nuestra familia, sino a fuerzas externas capaces de cambiar nuestras vidas para siempre. Abrir el sobre esa tarde fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Cada documento, cada fotografía y cada carta parecía contener más preguntas que respuestas. Pero a la vez, comenzaba a dibujarse un patrón que poco a poco revelaba la verdad detrás del comportamiento de Luis. Entre los papeles encontré cartas de personas poderosas, mensajes cifrados y fotografías de encuentros que jamás habría imaginado. Luis, que estaba sentado a mi lado, me explicó con calma cada detalle. Cada acción que parecía sospechosa, dijo, tenía un propósito. No era deseo de engaño, ni una doble vida romántica. Era protección. Mi mente luchaba por procesar todo. El miedo, la confusión y la incredulidad se mezclaban con el alivio de que Luis no me había traicionado. Pero todavía no entendía la magnitud real de la amenaza. Fue entonces cuando descubrimos algo inesperado. Entre los documentos había información sobre un plan que involucraba a terceros que intentaban manipular, chantajear y controlar la vida de Luis. Los encuentros,
Los sobres y los mensajes no eran actos de infidelidad, eran medidas de seguridad para protegernos de fuerzas externas que operaban desde las sombras. Esto es más grande de lo que pensaba, susurré. No solo estaba ocultando información, estaba luchando contra alguien que podía hacernos daño real. Louis asintió, con un peso evidente en los hombros. No podía contarte antes, dijo. No era solo por mí, sino por ti y por nuestra familia. Cualquier filtración de esta información podría ser peligrosa. En ese momento comprendí que la sospecha de infidelidad había sido solo la superficie de un secreto mucho más oscuro y complejo. Cada gesto, cada mentira aparente, cada evasión tenía un propósito: mantenernos a salvo mientras lidiaba con amenazas que ni siquiera yo podía imaginar. Javier, que nos acompañaba, intervino con calma pero con gravedad. Ahora entienden por qué todo parecía tan confuso. Louis estaba atrapado entre la verdad y el peligro. Y mientras más nos acercamos a la verdad total, más intenso será el impacto emocional y la tensión que enfrentarán. Louis tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Sé que esto no excusa las mentiras, pero quiero que sepas que cada decisión fue por amor. Nunca quise herirte. Sentí un nudo en la garganta. La traición que había temido nunca existió, pero el peso del secreto y el peligro real me hizo comprender que el amor verdadero a veces implica sacrificios que no se ven, y decisiones que deben tomarse en silencio. Mientras guardábamos los documentos y preparábamos nuestra estrategia para enfrentar lo que venía, comprendí algo fundamental: la verdad estaba cerca, y cuando saliera a la luz, cambiaría para siempre nuestra relación, nuestra percepción del matrimonio y nuestra vida cotidiana. Los giros inesperados estaban apenas comenzando, y el misterio de Louis estaba listo para revelarnos la dimensión completa de lo que había protegido durante años. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de precauciones y vigilancia constante. Louis y yo revisábamos cada detalle de nuestra vida cotidiana: correos, llamadas, visitas inesperadas. Nada era demasiado pequeño para ser ignorado. Cada movimiento debía ser medido, cada conversación controlada. Javier nos había alertado sobre indicios de que alguien había comenzado a acercarse demasiado. No era un simple observador, era alguien con recursos, con conocimiento de la vida de Louis y nuestra familia. El peligro que antes solo existía en documentos y fotografías, ahora se sentía real, palpable, casi tangible. Una noche, mientras estábamos en la sala, recibimos un paquete sin remitente. Dentro había fotos de nuestra casa, de nuestros vecinos, incluso de mis rutinas diarias. Un mensaje breve acompañaba las fotos. Estamos observando. No se acerquen demasiado a la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca imaginé que la sospecha de traición se transformaría en un juego de vigilancia y miedo. Louis permaneció sereno, pero podía sentir su tensión, el peso de años de secretos que finalmente se enfrentaban a la luz. Esto confirma lo que temía, dijo Javier. Alguien sabe que están buscando la verdad. No sabemos su identidad exacta, pero la amenaza es concreta y cercana. Louis me tomó de la mano, y por primera vez vi en su rostro una mezcla de miedo y determinación. Nunca quise involucrarte en esto, susurró. Pero ahora no hay vuelta atrás. Debemos enfrentar la verdad, sin importar lo que eso signifique. Mientras revisábamos los documentos restantes del sobre, comenzamos a ver el patrón completo. Louis no estaba solo en este laberinto. Había aliados y enemigos, decisiones pasadas que ahora repercutían en nuestro presente, y secretos que podían cambiar nuestra vida para siempre. Cada fotografía y cada mensaje que antes parecía trivial, ahora cobraba un significado distinto. La complejidad de la situación era abrumadora. No se trataba simplemente de protegernos de rumores o malentendidos, se trataba de una amenaza real que había acechado nuestra vida durante años. En medio de la tensión, Javier nos guió. El siguiente paso es crucial. Debemos identificar quién está detrás de esto y qué buscan exactamente. Solo así podrán comprender completamente la magnitud de lo que Louis ha estado ocultando y proteger su vida. Sentada allí, con la mano de Louis entre las mías, comprendí la verdad más profunda. La traición que temí nunca existió, pero la oscuridad que había mantenido a Louis en silencio era más devastadora y peligrosa de lo que jamás imaginé. Y mientras la noche avanzaba, supe que nos encontrábamos en el punto de inflexión, justo antes de descubrir el corazón del secreto que él había protegido con tanto cuidado durante años. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada documento abierto, cada fotografía revisada,
Cada mensaje descifrado nos había llevado a este momento, la revelación final del secreto que Luis había protegido durante años. Lois se sentó frente a mí, con los ojos fijos en los míos, y tomó una respiración profunda. Ha llegado el momento de decirte todo, dijo con voz grave. No habrá más secretos, ni medias verdades, ni mensajes ocultos. Lo que escuches ahora es la realidad completa, aunque sea dolorosa. Me aferré a su mano, lista para enfrentar lo que viniera. Te escucho, susurré. Necesito saberlo todo. Lois comenzó a relatar la historia completa. Hace años, recibió información sobre un fraude financiero masivo que involucraba a personas influyentes. Esa información, si se divulgaba, podía poner en riesgo no solo su vida, sino también la nuestra. Decidió investigar por su cuenta, usando cada recurso a su alcance, mientras aparentaba normalidad. Los viajes nocturnos, las llamadas secretas y los recibos extraños eran solo herramientas para protegernos del peligro. Nunca me involucré en nada ilegal, dijo. Pero cada paso que di debía ser calculado. No podía contarle nada, porque cualquier filtración podría atraer la atención equivocada y poner a nuestra familia en riesgo. Mientras hablaba, cada pieza encajaba en mi mente. La sospecha, el miedo y la tensión que había sentido durante meses ahora tenían sentido. No había traición, no había engaño romántico. Solo había una red de secretos y precauciones diseñadas para protegernos de un peligro real. Javier intervino. Y ahora que conocen todo, pueden entender por qué cada acción parecía sospechosa. Luis actuó con cuidado, usando la discreción como su única herramienta de protección. Me sentía abrumada por una mezcla de alivio, miedo y admiración. El hombre que creía haber perdido en la sospecha había estado luchando todo este tiempo por nosotros, manteniendo su amor y su responsabilidad intactos. ¿Por qué no me contaste antes?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Porque te habría puesto en riesgo, respondió Luis. Y porque sabía que solo al final, cuando todo estuviera controlado, podríamos enfrentar la verdad sin que nadie saliera herido. En ese momento comprendí algo fundamental: la verdad no siempre es simple, y el amor verdadero a veces se expresa en silencio y sacrificio. El miedo que había sentido se transformó en gratitud. La traición que había temido nunca existió. En su lugar, había un amor profundo, un cuidado constante y un compromiso silencioso que había mantenido nuestra vida a salvo durante años. Esa noche, mientras la ciudad dormía, supe que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no había sospechas ni secretos. Solo había verdad, entendimiento y la certeza de que juntos podríamos enfrentar cualquier amenaza que viniera. Los días que siguieron a la revelación final fueron extraños y liberadores al mismo tiempo. Nunca antes había sentido un alivio tan profundo, mezclado con una comprensión tan completa de todo lo que Luis había soportado en silencio. Cada gesto, cada sonrisa, cada abrazo cobraba un nuevo significado. Ya no eran actos de rutina, eran símbolos de amor, sacrificio y protección. Lois y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida juntos, pero esta vez con la verdad como base. Ya no había secretos, ni sospechas que pudieran corroer la confianza. Cada conversación estaba llena de honestidad, cada decisión tomada en conjunto. Era como si un peso invisible nos hubiera sido retirado de los hombros. Javier siguió ayudándonos durante algunas semanas, asegurándose de que no quedara ningún riesgo latente. Cada movimiento, cada decisión, ahora estaba respaldado por información clara y sin misterios ocultos. El peligro había pasado, pero la lección quedó grabada en nuestras vidas. El amor verdadero y la protección a veces requieren sacrificios que no se ven y decisiones que solo los valientes se atreven a tomar. Luis me confesó que durante todos esos años, la mayor carga había sido mantenerme segura sin que yo supiera nada. Cada mentira aparente, cada evasión, no era por desamor, sino por un amor tan profundo que lo obligaba a actuar en silencio. Sentada junto a él en nuestro salón, comprendí que el miedo que había sentido se transformaba ahora en admiración y gratitud. Había temido perderlo, pero en realidad, nunca lo había perdido. El hombre que creí distante, sospechoso o traidor, había sido siempre mi protector silencioso, enfrentando peligros que yo jamás habría imaginado. Javier, con una sonrisa serena, nos recordó que los secretos, aunque dolorosos, habían salvado nuestras vidas. Ahora que todo está revelado, dijo, pueden vivir sin miedo, y aprovechar cada momento con la certeza de que la verdad es la mejor base para cualquier relación. Luis y yo nos abrazamos,
sintiendo como cada año de incertidumbre y sospecha se disolvía en un silencio lleno de paz. No había palabras suficientes para describir la gratitud, el alivio y la fuerza que sentía en ese momento. Habíamos sobrevivido a la sospecha, al miedo y al peligro, y ahora podíamos mirar hacia el futuro con confianza y amor renovados. El amor, comprendí, no siempre se muestra con palabras. A veces se demuestra con acciones silenciosas, con decisiones difíciles y con un compromiso que persiste incluso cuando nadie está mirando. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, supe que nuestra historia había llegado a un nuevo comienzo. No había traición, no había engaños, solo la verdad completa y la certeza de que el amor verdadero supera los miedos, las dudas y los secretos más oscuros. Y con esa comprensión, cerré los ojos, sintiendo que por primera vez en años, estábamos realmente a salvo, juntos.